9:39 de la noche acá en Barranquilla, Colombia. Agradecido con el Señor por tener la oportunidad de estar acá en este maravilloso ministerio radial que es Piedra Angular Radio. Si usted ha llegado por primera vez a esta emisora en esta noche, yo le invito a que tome nota de cómo ubicarla, ¿no? Anote el link de la emisora para que pueda sintonizarla con regularidad, porque acá tenemos predicaciones 24 horas durante 5 días a la semana. El sábado y el domingo, a menos que haya alguna programación especial, pues estaremos dando descanso a nuestros predicadores, nuestros maestros, y estaremos transmitiendo la mejor música del mundo, que es la música de alabanza a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Dios Todopoderoso. No se pierda pues la oportunidad de escuchar programas durante la semana. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, la única emisora que se escuchaba estaba en Bonaire. ah, y ahí estaba yo pues tratando de escucharla a ver cómo la podía sintonizar a las 5 de la mañana, que era la hora que se podía escuchar. Bueno, vamos entonces a esta hora, a las 9:41 de la noche, con una serie de estudios que voy a iniciar hoy. ¿Por qué tenemos que creer en Yeshua? Bueno, si usted está escuchando por primera vez en este programa, Yeshua es el nombre correcto y verdadero del Señor, no Jesús, como dicen las traducciones en español o Jesús en inglés, sino Yeshua, porque el nombre del Señor en arameo, en hebreo, significa Yahweh salva. Esas letras, Yeshua, significan Yahweh salva. Y entonces por eso dice la palabra que invocarán en el nombre del Señor y serán salvos en los tiempos finales, dice Joel, capítulo 2, y también eso lo repitió Pedro, predicando ya al comienzo de la iglesia, ¿no? Que invocarán el nombre del Señor y serán salvos. ¿Cuál nombre invocarán? Pues Yeshua, porque Yeshua significa Yahweh salva. Bueno, ¿por qué tenemos que creer en Yeshua? Primera parte de este estudio, hoy, viernes 16 de mayo. A esta pregunta, la respuesta inmediata y obvia es que, bueno, debe ser porque Él resucitó, ¿no? Y es natural y lógico que creamos así. Sin embargo, otra respuesta que podríamos dar un tanto apurado, apremiado, es, bueno, porque Él es el Hijo de Dios. No obstante, creo que aunque las dos son una verdad absoluta, en mi opinión, no son la razón primordial de este tema. ¿Y cuál es? Bueno, la respuesta debe estar sin duda en la rebelión inicial. No pierda de vista la rebelión inicial, y esto lo insisto yo todos los viernes, porque lo que nosotros estamos viviendo, lo que hemos vivido a través de 6.000 años de historia de la humanidad, de historia bíblica, de historia de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, tiene que ver con la rebelión inicial. Una sublevación sucedió en los lugares celestiales donde Dios habita, lo cual ha determinado pues la historia de todas las cosas, las celestiales y las terrenales. Lo podemos vivir de manera figura. Pensando en que tal rebelión contaminó todo, comenzando con los lugares celestiales, imagínense, ¿no? Fue una batalla entre ángeles, los ángeles que se pusieron del lado del enemigo de Dios en contra de el ejército de Dios comandado por ese gran estratega que tiene Dios, que es Miguel, ¿no? Los dos ejércitos enfrentados uno contra otro. Bueno, Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto.
Es decir, que las cosas de este mundo que se usaron para el servicio de Dios en los tiempos de la ley fueron limpiadas con la sangre de animales, pero las de los cielos, la- las cosas celestiales mismas, no fueron limpiadas con la sangre de animales, fueron limpiadas con la sangre del Cordero perfecto, que es el Señor Yeshua. Veamos esto, ¿no? Las cosas celestiales mismas necesitaron ser limpiadas, fueron ensuciadas. Entonces, nos dice que el Señor Yeshua no entró en un tabernáculo de hombres, sino en el tabernáculo celestial, pero este fue limpiado, tuvo que ser limpiado con la sangre del Cordero. La rebelión de los cielos fue terrible, fue de gran magnitud y alcance, al punto que el líder de los ángeles en rebelión convenció a miles de millones de ángeles de menor jerarquía a que se unieran a él para derrotar al Todopoderoso. A esto, Ezequiel 28 lo llama contrataciones. A este acuerdo que logró el dragón con los ángeles de menor jerarquía, Ezequiel 28 lo llama una contratación, porque en cierta manera pues tenía un carácter legal. Y estos contratos tuvieron valor jurídico. Si no, la palabra de Dios no lo llamaría así. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, 16. Ezequiel nos dice que una vez iniciada la rebelión, Dios expulsó a los ángeles rebeldes, los echó del monte de Dios, el cual, por cierto, no es el Sinaí ni es el Horeb, porque este monte de Dios, del cual nos habla la palabra, está en el ámbito donde Dios habita, pues no en la tierra, sino donde Dios habita. Pues no sabemos dónde es esto, pero no en la tierra, ¿no? El líder de los ángeles rebeldes pensó, dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está en Isaías 14, versículos 13 y 14. El libro de Job, que yo suelo citar con mucha frecuencia acá, en el capítulo 11, versos 39 y 40, dice lo siguiente. Pero uno del orden de los arcángeles, apartándose juntamente con la formación, es decir, con el grupo de ángeles que estaban a su cargo, concibió el pensamiento inaudito de colocar su trono por encima de las nubes que están sobre la tierra para así poder equipararse con mi fuerza. No es que es Dios quien está hablando. Yo entonces lo lancé desde la altura juntamente con sus ángeles y él se mantuvo volando en el aire continuamente sobre el abismo. Pero no se mantuvo mucho tiempo. Ezequiel 28 nos dice qué pasó con ellos. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28:7. Entonces, lo que pasó fue que primero lo expulsó, pero luego decidió enviarlo a la tierra. ¿Mm? Y estando en la tierra, Isaías, el profeta, nos dice cuál fue su obra, nos dice lo que hizo, pero además nos dice cuál fue la sentencia sobre él. Isaías 14, versículos 15 al 18 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Los ángeles, según lo que nos dice este versículo de Isaías 14 y lo que nos dice también Ezequiel 28, los ángeles son hombres. Pongamos mucha atención a lo que dice el verso que acabamos de leer. Una porción del verso dice, es este aquel varón que hacía temblar la tierra. El término varón usado acá es
Ish, o sea, ISH, Ish, que se explica como hombre o como individuo o persona masculina. Este versículo dice que este ángel de gran poder que domina la tierra y en consecuencia todos los ángeles que le acompañan son Ish también. Es decir, son hombres, son personas de condición masculina. Bueno, lo mismo dijo Ezequiel en el capítulo 28, en los versos 2 y 9. Allí dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El término usado acá para hombre es Adán, el mismo término que se le dio a aquel que fue formado en el huerto del Edén de la tierra, Adán. ¿Sí? Es el mismo epíteto calificativo utilizado para el primer hombre de la línea de Dios, lo cual nos dice que la naturaleza del ángel rebelde y de todos los ángeles, obviamente, es similar a la del hombre creado por Dios en el huerto. Similar. Tienen la misma naturaleza porque ambos son Adán. De hecho, el ángel de mayor altura jerárquica, a quien Dios llama querubín, fue creado en el Edén, como dice Ezequiel. Ezequiel 28 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, perdón, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Quiere decir que este querubín grande y protector, que es la cabeza más importante del dragón de Apocalipsis 12, ¿sí? Estuvo en el huerto, fue creado en el huerto de Dios, en el Edén. ¿Sí? Esto nos dice la Escritura, de manera que es verdad. Que asumimos pues que el huerto del Edén ya era funcional y que no fue creado para el Adán de la tierra, sino que fue creado antes y el Adán de los cielos, que es el querubín, fue creado allí también. Estos ángeles, una vez habiendo sido hostiles en contra de Dios y pretendiendo destronar a Dios, fueron enfrentados con el ejército de Dios, tal y como nos dice Apocalipsis 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Entonces Dios pues mandó a Miguel, ¿no? Como decía hace un momento, el gran estratega de las batallas de Dios, para comandar el ejército de los cielos que enfrentó al dragón y sus huestes celestiales. Los miles de millones de ángeles que pactaron con el querubín, con el líder del dragón. Pero más pudo el ejército de Dios que el de su enemigo. Y ellos fueron derrotados y expulsados de los cielos. Fueron enviados. ¿A dónde? ¿A dónde fueron enviados? A la tierra. Los ángeles rebeldes fueron enviados a la tierra. Y entonces después de esto Dios formó al hombre de la tierra, al Adán de la tierra. Recordemos que el que fue creado en el huerto, pero en el monte de Dios también es Adán. Entonces Dios formó al Adán de la tierra y lo colocó en el huerto, lugar, como ya dije, donde había sido creado el querubín. Y uno de los componentes del dragón estuvo en el huerto, uno de los elementos importantes del dragón, porque recordemos que el dragón son 7 cabezas y 10 cuernos.
siete cabezas y 10 cuernos, es decir, siete autoridades principales y 10 autoridades subalternas que se derivan de estas siete. Están por debajo de las siete, pero tienen mucha autoridad y comandaron a los miles de millones de ángeles que se asociaron con el dragón. Entonces, este dragón desarrolló una estrategia para destruir al hombre recién formado. Lo primero era buscar que ese hombre ingenuo que habitaba en el huerto, o sea, el Adán del huerto de la tierra, a quien se le había dado un mandamiento, el propósito de ello era buscar que lo quebrantara, ¿sí? Para que así perdiera todo lo que se le había dado inicialmente. La segunda parte de la estrategia la declara Génesis 3:15, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcán. Porque en el vientre de la mujer había dos descendencias, una de la culebra y otra de Dios, ¿no? Porque era hijo de Adán, el Adán de la tierra. Creo que estamos tratando lo que podemos entender de este versículo 3:15 de Génesis. No es muy antagónico, no es muy conflictivo lo que nosotros lo que leemos allí, si no nos cerramos en algunas verdades, entre comillas, que nos han sido enseñadas a lo largo de los años, pero que son un estorbo para comprender la verdad verdadera de Dios. Porque cuando Dios está dándole la sentencia a la culebra, bueno, a la culebra porque fue el instrumento usado por el querubín, ¿no? Pero cuando Dios estaba dando la sentencia al ángel que se metió en el huerto, porque recordemos, tengamos presente algo, cuando Dios le da la sentencia a la culebra, allá hay dos sentencias diferentes. Una es verdaderamente al animal, cuando le dice que se va a arrastrar sobre su vientre, seguramente antes caminaba, es probable, tendría patas, pero ahora se va a arrastrar sobre su vientre. Eso es al animal, por haberle servido de caza al ángel. Pero otra es al ángel que se metió en el huerto, cuando le dicen que va a haber una rivalidad, que va a haber una enemistad, una confrontación entre la culebra y la mujer. Y entre la simiente de la culebra, es decir, la descendencia, el linaje, la progenie de la culebra, con la simiente de la mujer, es decir, el linaje, la descendencia, la progenie. Y yo quiero hacer la aclaratoria acá de que la mujer no es Eva, la mujer es la promesa. Es la misma mujer que se menciona en Apocalipsis 12. Es la promesa que se ratifica cuando Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, acá lo que nos está diciendo es que hay un linaje que es de la culebra, un linaje que es del dragón, un linaje que es del diablo y un linaje que es de la mujer, un linaje santo que viene de Dios. Esos dos linajes estarán enfrentados. Entonces, ¿por qué razón debemos creer nosotros en Yeshua? Hoy lo comenzamos a plantear, pero todo tiene que ver con la obra que se va a originar a partir de lo ocurrido en el huerto, a partir de esta situación extraña que ocurrió en el huerto y que está muy evidente por las palabras del Señor. El Señor Yeshua va a venir a ser la solución que Dios va a generar de manera justa, eso sí, porque Dios no es injusto, Dios es justo. Dios va a generar una solución de manera justa y eso lo voy a ir explicando, si Dios lo permite, en la próxima semana, para poner fin a la obra que estos ángeles perversos iniciaron en su